Hay una historia en la Biblia. Story. No tendréis que luchar esta vez. No tendréis que luchar esta vez. Deteneos y quedaos quietos y veréis la victoria que os prepara el Señor. Judá y Jerusalén, no temáis ni os acobardéis. Salid mañana a su encuentro, que el Señor está con vosotros. He said, listen, all you people of Judah and Jerusalem. Listen, King Jehoshaphat, this is what the Lord says. Do not be afraid. Do not be discouraged by this mighty army, for the battle is not yours, but God's. Tomorrow march out against them. You will find them coming up through the ascent of Zitz at the end of the valley that opens into the wilderness of Jeruel. But you will not even need to fight. Take your positions, then stand still and watch the Lord's victory. He is with you. O people of Judah and Jerusalem, do not be afraid or discouraged. Go out against them tomorrow, for the Lord is with you. Y sigue la historia, ¿verdad? Y dice que Josafat mandó a los adoradores. And the story continues and says that Jehoshaphat sent out the worshipers to lead the charge. Y mientras que ellos marchaban y adoraban, And as they marched and they worshipped, vieron un milagro de cómo Dios derrotó al ejército. they saw a miracle of how God defeated this army. Y así como dijo Dios, no tuvieron que hacer nada. And as the Lord said, they didn't have to do anything. Y este versículo me recuerda de esta próxima canción que vamos a cantar. And this verse reminds me of this song we're about to sing. Porque cuando nosotros no podemos hacer nada, Because when we can't do anything, nosotros podemos levantar un aleluya. we can raise a hallelujah. Nosotros podemos cantar, alzar nuestra voz. We can lift up our voice Y podemos adorar al Rey. and we can worship the King. Y decir, aunque vengan los gigantes, And we can say, even though the giants may come before us, aunque los valles estén tan grandes, though the valleys may be vast, aunque la jornada sea tan larga, even though the journey is so long, yo puedo levantar mi voz y decir, yo canto aleluya. I can raise my voice and sing a hallelujah. Vamos a cantar ese canto y quiero que lo cantes. Let's sing this song, and I want you to sing. Cántalo con todo tu corazón. Sing it with all of your heart. I raise a hallelujah in the presence of my enemy.
exaltamos, exaltamos, Rey. Vamos, alza tu voz, no te detengas, alza tu voz. Just lift up your voice. Sing your praises to the King. Sing your praises. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. You are alive, Lord. You are alive. You are
La Biblia es un símbolo de algo enorme, grande, algo que usted y yo tenemos la fuerza para cambiar o mover. You know, the Bible mountains in this case is symbolic of the power, the greatness of a mountain. The song says God moves mountains, pero el canto dice Dios mueve montañas. Y no importa cuál es su monte en esta mañana, su necesidad, Dios es grande y poderoso. Dios es un Dios que mueve montañas gigantes. God moves big mountains. Big mountains. Dar un aplauso por ti una vez más. ¿Qué no puede? Bienvenidos en esta preciosa mañana. We welcome you in this precious day, morning. Qué hermoso día el Señor nos ha dado. What a wonderful day the Lord has given us. Está rico la clima afuera, pero está más rico la presencia de Cristo en este lugar. It's wonderful outside, but the presence is much more beautiful. Le damos la bienvenida una vez más. Ahí donde está, voltea alrededor, nomás ahí donde está, voltea y saluda a su vecino con un contacto de sus ojos, sus manos, que sepan que estás aquí en la casa de Dios. Just greet each other as you turn around and just say hi. Qué bueno que están con nosotros. Qué bueno que llegaron a la casa de Dios. Queremos dar la bienvenida especialmente a los que primera vez que regresan a la casa de Dios. We just want to welcome those that this is the first time they've come back. Bienvenidos. We welcome you this morning. Se siente bien estar en la casa de Dios. Algo sucede aquí en la casa de Dios. Algo hermoso pasa cuando llegamos a la casa de Dios. No es el lugar, es que puedo ver mis hermanos, mis hermanas en Cristo y animarnos en la fe. You know, it's so wonderful to come because it's not about the walls, it's about seeing each other and encouraging each other in the faith. So we're so grateful to God for the ability and the privilege that He gives us to come to worship Him. Gracias a Dios que nos da el privilegio de venir y adorarle. Le damos gracias a Dios. Y queremos avisarles que nos han dado cambios y vamos a trabajar con los cambios. Siempre está cambiando lo que está pasando, los negocios, las iglesias y ustedes saben lo que está sucediendo pero gracias a Dios que no cerraron las puertas de las iglesias, no se cerraron y no lo van a cerrar. They didn't close the doors of the church and they probably won't. Es que hay poder en la oración. There's power in prayer. Hay poder en la oración y sabemos que necesitamos llegar a la casa de Dios. Es importante. Sí, es bonito mirar en la pantalla, escuchar, pero no hay nada como estar en la casa de Dios, juntos adorando y alabando a Dios. You know, there's nothing like being in the house of God and being together and worshiping and praising the Lord. It's okay if we hear it, we see it, but it's nothing like being in the house of God. So, qué bueno que llegaron. Queremos también avisarles a salir del servicio, terminando el servicio. Los fieles van a estar ahí atrás con las canastas para que puedan depositar sus diezmos, sus ofrendas a salir del templo. Okay?
Gracias por su apoyo, su ayuda y gracias por orar por la iglesia, las necesidades, las peticiones. Y Dios se está moviendo a través de la pandemia. You know, God is moving in the midst of the pandemic. God is doing something big. Dios está haciendo algo grande y hay que seguir confiando en Él y clamando a Dios y dándole gracias por todos los días que nos ha dado y su amor, su protección. Y yo creo que todos están trabajando, ¿verdad? Todos tienen chamba. So hay que dar gracias a Dios que sí tenemos trabajo y vamos a honrar a Dios con nuestros diezmos y ofrenda. Y la razón que usted tiene trabajo es porque ha honrado a Dios y Dios ha bendecido su hogar. No falta de bendecir la obra de Dios, honrar a nuestro Dios con nuestros diezmos y ofrenda y hay que estar agradecidos en esa área. Es una manera que adoramos también a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Es un principio bíblico y aquí lo platicamos, lo enseñamos y lo declaramos porque sabemos que sí jala y es un principio del cielo para sus vidas, para traer bendición a sus negocios, sus vidas, sus hogares, sus familias, sus hijos. Hay que honrar a nuestro Dios. You know, tithing and offering is a blessing, and when you honor God with your tithes and your offering, God honors you and He blesses you, and it's a principle that works, and it's a principle that God honors. So be faithful to God in your giving. Entonces, también el jueves tenemos oración. Queremos invitarlos que vengan a la oración. Se está poniendo buenísimo los jueves. Véngase a orar y interceder. Este jueves vamos a tener la Santa Cena. So, véngase, no se quede en casa. Vamos a honrar a nuestro Dios y Jesús, su gran sacrificio, participando en su mandamiento que Dios nos ha dado y vamos a honrarlo este jueves y recordar su sacrificio. So this Thursday we'll be having Holy Communion. We want you to be a part of this. Come. We want to honor our Lord Jesus Christ with His great sacrifice and remembering all that He did for all of us. So this Thursday, este jueves. Muy bien. ¿Cuántos están gozando los jueves? How many are rejoicing on Thursdays? It's been good. Ha sido bueno. Bueno, y va a seguir siendo bueno. So les invitamos. We invite you. Muy bien, vamos a entrar en la palabra de Dios. Todavía no podemos abrir la escuela dominical ni el cuidado de niños, ok, so tienen que aguantar pero siguen orando. Muy pronto, con favor de Dios, vamos a abrir los departamentos. So, oren por el ministerio y oren por nuestra iglesia y por las peticiones, las necesidades y los departamentos de Montesión. Extrañamos, los niños extrañan ir a su clase, ¿verdad? Y los jóvenes adultos y estudio bíblico en inglés y todo eso, extrañamos todos esos eventos y actividades. So, oren y muy pronto vamos a abrir estos departamentos. Muy bien, vamos a entrar en la palabra de Dios. En esta mañana, Martín, pase acá adelante, vamos a entrar en la palabra de Dios. Y quiero seguir con lo que estuve predicando hace unas semanas. I just want to continue speaking on what I've been talking about the last several weeks. And we're talking about the one another's. Y estamos hablando de el uno para el otro. I mentioned to you that there are over 50 verses that deal with the one another. Yo ya les había mencionado que hay aproximadamente más de 50 versículos los cuales tratan de el uno para el otro o el uno con el otro. And there's great importance to understand, to learn how we should treat and live with each other.
Y es muy importante el saber entender cómo tratar el uno al otro, even within our own families, aún en nuestras mismas familias, in the family of God, en la familia de Dios and with mankind. y en la humanidad. And Paul gives us one that is very powerful. Y Pablo nos da una que es muy poderosa. And I really feel strong about what Paul says this morning. Y yo siento muy fuerte lo que dice Pablo y en esta mañana. And it's found in Romans 15. Would you turn to Romans chapter 15, Y lo encuentra en Romanos 15. Si puede ir a Romanos 15, verse 7. versículo 7. I believe that a lot of conflict, a lot of trouble within relationships can be solved if we implement this principle. Yo pienso que mucho conflicto o problemas se pueden solucionar si implementamos este concepto. I really believe that this is the answer to racism. Yo verdaderamente creo que esta es la respuesta al racismo. Isn't that what's going on ¿Qué today? no es eso lo que está sucediendo hoy en día? Isn't that what we hear in the news every day? ¿No es eso lo que escuchamos en las noticias todos los días? Racism, Racismo, the power, the ugliness of racism. el poder, lo horrible del racismo. And I want to tell you something personally. Y yo personalmente quiero decirles algo. I have seen the power of racism. Y yo he visto el poder del racismo. I have tasted the ugliness of racism. Yo he probado el horror o la maldad del racismo. It is evil, Es perverso it is from hell. y viene del infierno. This is not of God. Esto no es de Dios. And Paul gives us a powerful word to overcome racism. Y Pablo nos da una palabra poderosa para vencer el racismo. And this morning you may say, well, I'm not racist. Y en esta mañana quizá usted se diga, bueno, yo no soy racista. Hear me out. Escúcheme, Hear me out. escúcheme. Look what Paul says in verse 7. Mire lo que Pablo dice en versículo 7. Wherefore receive ye one another as Christ also received us to the glory of God. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. He says, receive ye one another. Dice, recibíos los unos a los otros. This doesn't mean just to tolerate each other. Esto no significa simplemente tolerarse el uno al otro. It doesn't just mean to coexist with somebody. Esto no solo significa que hay que coexistir el uno con el otro. When Paul says receive a person, Cuando Pablo dice que hay que recibir a una persona, he says to welcome that person, y esto quiere decir que hay que darle la bienvenida o bienvenirlo. to fellowship with that person, El llevar una relación con esta persona. to be kind to that person, El ser amables be con esta warm, persona. be warm with that person. El ser afectuoso o tierno con esta persona. Accept the person just like they are, Aceptar la persona tal y como son, regardless of the color of their skin, sin importar el color de la piel, regardless of their culture, sin importar su cultura, regardless where they come from, sin importar de dónde vienen, regardless where they were born. sin importar de dónde nacieron. Well, I was born in northern Mexico. Yo soy del norte de México. I'm not from southern Mexico. Yo no soy del sur de México. I'm from the north. Yo soy del norte. And the one from the south, Y los del sur I'm from the south. dicen, yo soy del sur. Division. División. We got to be careful. Tenemos que tener mucho cuidado. Los ochos, they're not Mexicans.
Esos pochos no son mexicanos. They're born here in the United States. Nacieron aquí en los Estados Unidos. They're half and half. Son mitad y mitad. They're not the real deal. No son de veras. They weren't born in Mexico. Ellos nacieron en México. No, they weren't born. No nacieron en México. They're not the real deal. No son la neta. And then the ones from the United States that were born here. Y luego los que nacieron en Estados Unidos, aquí. Mexican American. México americano. And we seem to minimize people. Y parece que minimizamos a la gente. Instead of showing respect En lugar de mostrar respeto and acceptance y aceptarles and embracing them, y abrazarles regardless of their culture sin importar su cultura or how well they speak English o que también hablan inglés or how well they speak Spanish. o que también hablan español. Paul says here, Pablo dice aquí, receive recibíos los unos a los otros. Moisés, he confronted racism. él confrontó el racismo. Look what Numbers 12:1 says. Mire conmigo lo que Números 12 nos dice. This is his sister Miriam Y esta es su hermana María and his brother Aaron. y su hermano Aarón. It says Miriam and Aaron spoke against Moses. Why? Because of the Ethiopian woman whom he had married. For he had married an Ethiopian woman. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. His own brother, his own sister Su propio hermano y hermana criticized him, le criticaron, came against him vinieron en contra de él, because he married an Ethiopian woman. porque se casó con una mujer cusita o de Etiopía. Let me explain. Mire, déjeme explicarle. What's a big deal? He married an Ethiopian. ¿Y cuál es el problema? Hombre? Se casó con una cusita o una de Etiopía. Why did Miriam and Aaron become jealous and angry? ¿Por qué Aarón y María se encelaron y se enojaron? Because this woman he married, Porque esta mujer con la que él se the casó, Bible says she was from Ethiopia. la Biblia nos dice que era de Etiopía, o en el español era una mujer cusita. Ethiopia is in Africa. Y Etiopía se encuentra en África. So he married an African. Así que ella se casó con una africana. And people from that region Y la gente de esa región are dark complected. son gente de tez muy oscura. She was dark. Ella era negrita. Most Bible scholars believe that she was of color. Muchos estudiados en la Biblia, ellos creen que la mujer era una mujer negrita. And his sister and his brother criticized him because he married this colored woman. Y su hermana y hermano le criticaron porque se casó con una mujer de color. Moisés, from his own family, de su propia familia, confronted racism. confrontó el racismo. Let me tell you something. Pero, iglesia, déjenme decirles algo. It is real. Es real.
There are people who are racist. Hay gente que es racista. It's down deep in their heart. Está en lo más profundo de sus corazones. This country has been dealing with this issue for years. Este país ha estado luchando con este problema por muchos años. In fact, there was a time De hecho, hubo un tiempo that the colored man, que el hombre de color the brown man, o el hombre moreno could not go into restaurants, no podían entrar a los restaurantes, could not ride in front of the bus, no podían viajar en la parte de enfrente del camión, could not use the same bathrooms no podían usar los mismos baños as the others. como los otros. In the South, it was horrible. En el sur del país era horrible. And you would find these signs posted. Y usted encontraría estos señalamientos o estos pósters. Let me show you this sign here. Mire, This is what it said. déjeme mostrarles este señalamiento, lo que decía. In the 50s, in the 60s, Esto era en los 50, En en los los 20s, 60 y 29. bueno, esto era en 1929. no dogs, No perros. no negros, Oh, you want me to read? Oh, no perros, no negros, sino mexicanos. we weren't allowed No éramos permitidos to go into restaurants. en entrar a los restaurantes. Another sign, Otro señalamiento. no dogs, no negros, no Mexicans. No perros, no negros, no mexicanos. And notice what it says, colored, served in the rear. Gente de color son servidos atrás. Restrooms over there, whites only. Los bebederos para los blancos para allá y los bebederos para los de color para acá. Drinking fountains, Los bebederos. whites over there, Los blancos para un lado and colored over there. y los de color para el otro. There was another sign that was posted. This park was given for white people only. Mexicans and Negroes stay out. Este parque fue hecho para gente blanca solamente. Mexicanos y negros, manténganse alejados. My grandfather talked about these signs. Mi abuelo hablaba acerca de estos letreros. He talked about his experience. Él hablaba de sus experiencias. And talking to Lucy's father, he'll also experience. Y hablando con el papá de Lucy también, él experimentó ciertas cosas. What is it that makes man racist? ¿Qué es lo que hace al hombre ser racista? It's in the heart. Está en el corazón. It is pride, Es orgullo, arrogance, arrogancia, selfishness, egoísmo, proud. orgullo. And Moses, his brother and sister, had, Y el hermano y hermana de Moisés tenían. they had this. And you know what God does? ¿Y saben lo que Dios hace? God judges them. Dios los juzga. Miriam becomes a full of leprosy. A María le llega una lepra completa For criticizing Moses. por criticar a Moisés. Even Jesus confronted racism. Aún Jesús confrontó el racismo. Let me show you. Déjeme mostrarle. John chapter 4. En Juan capítulo 4, Here's a story of a meeting between Jesus and a woman. y aquí es la historia
de una junta que tuvo Jesús con una mujer. Notice what it says in chapter 4 of John, verse 3. Mire, fíjese bien lo que dice en el libro de Juan capítulo 4 versículo 3. He left Judea and departed again into Galilee. Salió de Judea y fue otra vez a Galilea. Jesús dice, es muy importante que yo pase por Samaria. Jesus was in Judea, right here where it's kind of what color is that, I guess? Red. Like yellowish. Yeah. Oh. Judea, right here in the bottom. Jesús se encontraba en la región de Judea, que es la parte amarilla al fondo o al sur del mapa. And he said, it's a must that I go through Samaria. Y él dice, es necesario que yo pase por Samaria, yo llegue a Samaria, On his way to Galilee. en su viaje hacia Galilea. Samaria is in green, El área de Samaria se encuentra en verde and Galilee is in purple. y Galilea está en de morado. Now watch this. Ahora vea esto. When the Jews would travel to Galilee, Cuando los judíos viajaban a Galilea, they would go around Samaria ellos rodearían la ciudad de Samaria to get to Galilee. para llegar a Galilea. Why? ¿Por qué? They would take 3 days A ellos les llevaría 3 días to make the trip around. para hacer el viaje para rodear Samaria. Let me tell you why. Déjenme decirles por qué. Because the Jews did not or could not stand the Samaritans. Porque los judíos no toleraban, no podían ver a los samaritanos. They hated each other. Se odiaban los unos a los otros. They were against each other. Estaban en contra el uno del otro. But Jesus said something. Pero Jesús dijo algo. He said, I must go through Samaria. Pero Jesús dice, me es necesario pasar por Samaria. You see, the Samaritans Mire, los samaritanos were half-breeds. eran mestizos. They were a mixture of Jews and Assyrians. Ellos eran una mezcla de judíos con los los asirios. They had mixed, Se habían revuelto. and in their mixture, Y en esta mezcolanza o esta mezcla we have the Samaritans. resultaron los samaritanos. And the Jews hated the Y Samaritans los judíos odiaban a los samaritanos because they were a mixed breed. porque eran una mezcla. They were of a different race. Eran de diferente raza. And so they would go around. Así que ellos rodearían. But Jesus said, no, I need to go through Samaria. Pero Jesús dijo, no, yo debo de. And in verse 5, En el versículo 5, follow me please. por favor siga conmigo. Then cometh he to a city of Samaria, which is called Sychar, near to the parcel of the ground that Jacob gave to his son Joseph. Dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Verse 6. Versículo 6. Now Jacob's well was there, and Jesus, therefore, being weary of his journey, sat thus on the well, and it was about the 6th hour. Dice, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Being around 12 o'clock. Más o menos, eso quiere decir como a las 12 del mediodía. Now watch verse 7. Ahora vea el versículo 7. And there cometh a woman of Samaria to draw water. And Jesus said to her, give me to drink. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. I want you to understand something. Yo quiero que entienda algo. Jesus is going to touch this woman's life. Jesús va a tocar la vida de esta mujer. Jesus is going to transform her life forever. Jesús va a transformar la vida de ella
para siempre. Jesus is going to get to her heart. Jesús, de la manera que Él evangeliza, He tells her, she's a woman. ella es una mujer. Men and women didn't talk. Hombres y mujeres en aquel entonces no se hablaban. But Jesus strikes a conversation with her. Pero Jesús empieza una conversación con ella. He doesn't preach to her. Él no le predica. Give me a drink of water. Dame de beber. She's a Samaritan. Ella era una samaritana. I already told you the Jews looked down upon them. Ya les dije yo que los judíos menospreciaban a los samaritanos. In fact, De hecho, they had a nickname for them. les tenían un apodo. They're the dogs. Son los perros. The Samaritan dogs. Los perros samaritanos. But I want you to see the love of Pero Jesus. yo quiero que usted vea el amor de Jesús. I want you to see how Jesus receives this woman. Yo quiero que usted vea cómo Jesús recibe a esta mujer. Even though she's a woman, Aunque ella es una mujer, he has conversation with her. él tiene una conversación con ella. And even though she's a Samaritan, a dog, Y aunque ella es una samaritana, un perro, he has conversation with her. él tiene una conversación con ella. He's not concerned about her culture. Él no está preocupado de la cultura de ella. He's not concerned about her Él no, está, language. él no está preocupado del lenguaje que ella usa. He's not concerned that she's a Samaritan. Él no está preocupado que ella es una samaritana. What he is concerned about Pero de lo que él está preocupado is about her soul, es del alma de her ella, salvation. de la salvación de ella. And Jesus breaks barriers, Y Jesús rompe las barreras. Y las protestas están bien, but it goes deeper. pero va mucho más profundo. It's much more bigger. Es mucho más grande. It's in the heart. Se encuentra en el The corazón. heart needs to change. El corazón es el que necesita cambiar. The heart needs to change. El corazón necesita cambiar. And this is what Jesus was after, her heart. Y esto es lo que Jesús quería. Él estaba tras el corazón de ella. And he asked her for a cup of water. Y él le pide un vaso de agua. Jesus, the Jew, Jesús, el judío, he's going to drink from her cup. él va a tomar del vaso de ella. A Samaritan? De una samaritana. Oh, Jesus, that's not good. Ah, Jesús, eso no está bien. But Jesus doesn't care. Pero a Jesús no le importa. He's not racist. Él no es racista. He loves everybody the same. Él ama a todo mundo de la misma manera, No matter your color. sin importar su color. Thank God Gracias a Dios that he has no favorites. que Él no tiene favoritos. When we were purchasing this property, Cuando nosotros estábamos comprando esta propiedad and we were going to go before the city council, y teníamos que ir ante el concilio de la ciudad, the city sends out notices to all the property owners that there's a big meeting. la ciudad mandó notificar a todos los vecinos de la propiedad porque era una junta muy grande. You're invited to come. Y dijeron, están invitados a venir. You're invited to give your opinion. Y dijeron, están invitados a dar su opinión. Do you approve of the church coming into this location? ¿Aprueban todos ustedes que esta iglesia He's the owner of, I don't know how many buildings across the street there. y a ella, Our mission. nuestra misión? And she said this: Y ella dijo esto, I disapprove of your church and you and your people moving into this location. yo desapruebo, yo no estoy de acuerdo en que tú y tu gente entren a este lugar.
She said this, Ella dijo esto: I feel that property value will go down if you move into that building. yo creo que el valor de la propiedad va a caer si ustedes se mueven a ese lugar. What was she saying? ¿Qué era lo que ella estaba diciendo? Because you guys are Hispanics, Y ella estaba diciendo, porque ustedes son hispanos, you will bring the property value down. ustedes van a hacer que la propiedad decaiga, el valor de la propiedad. And I told her this, Y yo le dije esto: I'll promise you something, yo te prometo algo, and I'm going to tell you something. y te voy a decir algo. You know, I got a little bit of Indian blood in me, Mire, yo tengo un poco de sangre india, and it started to warm up. y empezó a hervir. I said, listen, Y le dije, mira, escúchame, me and my people mi gente y yo are the cleanest people you will find on this earth. somos la gente más limpia que tú puedas encontrar en esta tierra. Our building will be the best looking building in the block. Nuestro edificio será el que se vea mejor de toda la cuadra. And I want you to know Y something. quiero que sepas algo. The only building that has been remodeled from the floor all the way to the roof is our building. El único edificio que ha sido remodelado desde el piso hasta el techo ha sido nuestro edificio. Racism. Racismo. Judge people by the color of their skin. Juzgando a la gente por el color de su piel. And the Jews and the Samaritans, Y los judíos y los samaritanos they were full of racism. estaban llenos de racismo. And Jesus tells this woman, give me a drink of water. Y Jesús le dice a esta mujer, dame de beber agua. In fact, the cup that you drink out of, De hecho, del vaso que tú tomaste, I want to drink out of that cup. yo quiero tomar de ese vaso. That's Jesus. Ese es Jesús. He doesn't care if you're Samaritan A él no le importa si usted es samaritano or your nickname dog. o su sobrenombre es perro. He don't care. A él no le importa. And you know who his people were with, his disciples were with him. Y usted sabe que los discípulos de él estaban con él. But he knew they would get in the way. Pero él sabía que estos le iban a estorbar. So in verse 8, this is what it says. Así que en el versículo 8 dice, esto es lo que dice en el versículo 8. For his disciples were gone away unto the city to buy tacos de negro. Dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. He got rid of those racists. They were racist too. He sent them. Él se deshizo de esos racistas. También eran racistas y los mandó a comprar. They all went to go buy their food. Todos fueron a comprar comida. It was only the woman at the well and Jesus. Solo era la mujer en el pozo y Jesús. And he says, give me some water. Y le dice, dame un poco de agua. Now watch what happens Ahora, vea lo que sucede in verse 9. en el versículo 9. Then the woman at the well said unto him, how is it thou, being a Jew, askest to drink of me, which I am a woman of Samaria, and the Jews have no dealings with the Samaritans? Dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí.
She couldn't comprehend. Ella no podía comprender. Wait a minute, I'm a Samaritan. Espérame, yo soy samaritana, I'm a woman. soy mujer, To top it off, para acabarla de arruinar. and you a Jew, Y tú, un judío, I don't get it. no lo entiendo. We're not supposed to have a conversation. No, se supone que tú y yo no podemos tener una conversación. But this is what Jesus says. Pero eso es lo que Jesús He dice. says in verse 10. Dice esto en el versículo 10. And Jesus answered and said unto her, If thou knewest the gift of God, and who it is that saith to thee, Give me to drink, thou wouldst have asked of him, and he would have given me living water. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Listen carefully. Escúcheme con cuidado. First talk about drinking water, Él primero empezó hablando acerca de beber to agua break the ice, para romper el hielo, and now he transitioned from the physical to the spiritual. y ahora él transiciona de lo físico a lo espiritual. Lady, what you need Ah, mujer, lo que tú necesitas is the gift of God. es el don de Dios. And this is what she says. Y esto es lo que ella dice. Let's see if she gets it. A ver si ella lo entendió. Look what verse 11 says. Mira lo que dice el versículo 11. And the woman said unto him, Sir, thou hast nothing to draw with, and the well is deep, from whence thou hast thou living water. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? She didn't get it. Ella no lo entendió. Jesus was talking about spiritual things, Jesús le estaba hablando de cosas espirituales, but she was thinking material pero things. ella estaba pensando en cosas materiales, The water. el agua. How, Jesus? ¿Cómo, Jesús? Are you a plumber? ¿Eres plomero? Are you going to run a pipe to my house? ¿Vas a correr una pipa de aquí hasta mi casa? Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. I don't have to come to the well every day. Ya no tengo que venir al pozo todos los días. I'll have water right out of my faucet. Ahora ya voy a tener agua de ahí de la llave de mi casa. That's what she's thinking. Eso es lo que ella está pensando. She doesn't get what Jesus is trying to tell her. Ella no entiende lo que Jesús está tratando de decirle. So what does Jesus do? Así que, ¿qué es lo que hace Jesús? He's going to take it to another step. Va a llevarla a otro nivel. He's going to get her there. Él va a hacer que ella llegue ahí. You watch. Miren, vea bien. In verse 12. En el versículo 12. Art thou greater thou, our father Jacob, which gave us the well, and drank thereof himself, and his children, and his cattle? Dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Verse 13. Versículo 13. And Jesus said unto her, Whosoever drinketh of this water shall thirst again. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Lady, if you continue drinking this water from this well, Mujer, si tú continúas bebiendo el agua de este pozo, you'll be thirsty and thirsty and thirsty again. tú volverás a tener sed, y volverás a tener sed. But he says this, but, Pero verse dice 14, esto en el versículo 14. but Jesus said, Whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst,
But the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up unto everlasting life. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. She still didn't get it. Ella todavía no lo entendía, But Jesus is going to get her there. pero Jesús va a hacer que lo entienda. He's going to get to her heart. Él va a llegar al corazón. He's going to peel all the layers back. Él va a pelar o va a quitar todas las divisiones o las barreras Until he gets to her heart. hasta que Él pueda llegar a su corazón. How's Jesus going to do it? ¿Cómo lo va a hacer Jesús? This is how he does it. Y así es como Él lo hace, mire. Now he's going to confront her with her sin. Ahora Él la va a confrontar con su pecado. He's going to send a dart straight to her heart. Va a tirar un dardo directo a su corazón. He moves from the physical to the spiritual. Él se mueve de lo físico a lo espiritual. From the water Del agua to the sin. al pecado. This is what he says. Y esto es lo que le dice. Watch this. Vea esto. In verse 16. Versículo 16. Jesus says, Lady, Le dice, lady, Jesús le dice, mujer, go call your husband. ve, llama a tu marido. Go call your husband. Ve y llama a tu marido. I think that hit her right between the eyes. Yo creo que eso le pegó a ella en medio de los ojos. Verse 17. Versículo 17. This is what she says. Esto es lo que ella dice. She said, Jesus, I have no husband. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. And Jesus said this, you have said well, I have no husband. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Verse 18, for thou hast had 5 husbands, and he whom thou now is not thy husband. El versículo dice, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Woman, you're right. Mujer, tienes razón. You have had 5 husbands, Has tenido 5 maridos. and the one you're with, Y con el que estás ahorita, you're living with him. tú estás viviendo con You're él. shacking up with him. Nomás estás arrejuntada con él. Jesus moves from drinking a glass of water Jesús se mueve de beber un vaso de agua to her personal life. a su vida personal. He moves from a cup of water Él se mueve de un vaso de agua to her sex life. a su vida sexual. He exposes her. Él la expone por completo. He tells her the truth. Él le dice la verdad. He tells her her history. Él le dice su historial. She must have been full of pain and hurt, Yo creo que ella estaba llena de dolor, but she had a mask. pero ella tenía una máscara. She covered it up. Se cubría. She had 5 husbands. Ella había tenido 5 esposos. She has been through some stuff. Ella ha pasado por cosas. And then she was living with some guy. Y ahora estaba viviendo con otro vato.
can't hide from Jesus. No te puedes esconder de Jesús. You can't hide from the Holy Spirit. No se pueden esconder del Espíritu Santo. He will expose you. Él los expondrá. If you watch pornography, Si usted está viendo pornografía, he'll expose you. Él le va a exponer. If you're texting other ladies Si usted está texteándose con otra mujer and you're married, y usted está casado, he will expose you. le va a exponer. If you're having another relationship on the side, Si usted está teniendo otra relación a un lado, you'll be exposed. usted va a ser expuesto. You cannot hide from the Holy No Spirit. se puede esconder del Espíritu This Santo. woman could not hide. Esta mujer no se podía esconder. Jesus told her, you've been with 5 men, Jesús le dijo, tú has estado con 5 hombres, 5 husbands, 5 esposos, and the one you're with, pero con el que estás ahora, you're just living with him. nomás estás viviendo con él. It shocked her. La sorprendió. She said in verse 19, Y en el versículo 19 ella dice, Sir, I perceive that you are a prophet. le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Jesus is connecting with her now, Y ahora Jesús está conectándose con ella. and she's connecting with him. Y ella se está conectando con él. Now they're on the same level Ahora ya están en el mismo nivel, in the spiritual. en lo espiritual. And she says this in verse 20. Y esto es lo que ella dice en el versículo She gets 20. religious. Ahora ella se pone un tanto religiosa. She has no other choice. Pues ya no tiene ninguna otra salida. She's exposed. Así que ella ha sido expuesta. She says, our fathers worshipped in this mountain, and you say that in Jerusalem is the place where men ought to worship. Dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. I'm okay, Jesus. Jesús, yo estoy bien, You're okay. tú estás bien. You worship in Jerusalem, Tú adoras en Jerusalén and we worship here. y nosotros adoramos aquí. I am spiritual, and I'm okay. Yo soy espiritual. I go to my Yo church. voy a mi iglesia. I made some mistakes. Yo he cometido errores. But I worship. Pero yo adoro. Jesus is not satisfied. Jesús no estaba satisfecho. He's not through with her yet. Él no ha terminado con ella. This is what he says Y esto es lo que él dice. in verse 21. Woman, believe me, the hour cometh when you shall neither in this mountain nor yet at Jerusalem worship the Father. 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Verse 22. Versículo 22. You shall worship ye know not what. You know what we worship, for salvation is of the Jews. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. So Jesus is trying to get her to understand. Ahora Jesús está tratando de hacerla entender. It's not a location. No se trata de una localidad, It's not a building. no es un edificio, It's not in Jerusalem. no es en Jerusalén, It's not in that mountain. no es en la montaña, It's not in a tent. no es en una carpa. Where is it at then? Entonces, ¿dónde es? And this is what Jesus says. Y esto es lo que Jesús le dice. Verse 22. Versículo 22. Ye worship, ye know not what. We know what we worship, for salvation is of the Jews. Verse 23. But the hour cometh now is when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth,
for the Father seeketh such to worship him. Versículo 23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, espíritu y en verdad, es necesario que adoren. I am he. Habla contigo. In other words, I am salvation. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, yo soy la salvación. I am the answer to your dilemma. Yo soy quien responde a tu dilema. I am the answer to your pain and suffering. Yo soy la respuesta a tu dolor y sufrimiento. You have been through some stuff, woman. Mujer, tú has atravesado muchas cosas. You have had several failed marriages. Tú has fracasado en varios matrimonios. You have worshiped in this mountain here. Tú has adorado en esta montaña. But it's not about the mountain. Pero no se trata de la montaña. It's not about a locale. No se trata de un lugar. It's about me. Se trata de mí. I am he. Yo soy Él. I am the Christ. Yo soy el Cristo. I am the Yo Messiah. soy el Mesías. I am the answer. Yo soy la respuesta. I am salvation. Yo soy la salvación. Here I am. Aquí estoy, heme aquí. This woman Esta mujer had a change of heart. tuvo un cambio de corazón. She was dramatically transformed. Ella había sido transformada dramáticamente. She met the Messiah. Ella conoció al Mesías. Now she was worshiping the true and living God. Ahora ella estaba adorando al Dios verdadero y al Dios viviente. In verse 28, let me close with Y this. con eso déjeme cerrar en el versículo 28. She says, come see a man which told me all things that ever I did. Is not this the Christ? En el 29 dice, vení, ved a un hombre que me ha hecho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? She was telling everybody about her encounter. Ella le estaba diciendo a todo el mundo acerca de su encuentro. The man that changed her life. El hombre que cambió su vida. The man that forgave her of her sins. El hombre que le perdonó sus pecados. The man who broke the back of racism. El hombre que quebró o terminó con el racismo. That's the answer. Esa es la respuesta For racism. para el racismo. It's Jesus. Es Jesús. He accepts every man, Él acepta a todo hombre, regardless of your culture, sin importar la cultura, your language, el lenguaje, nos acepta tal y como somos. You know what's going to be beautiful? ¿Sabe lo que va a ser hermoso? That when we get to heaven, Que cuando lleguemos al cielo, because God made us different, porque Dios nos hizo diferentes and He's going to leave us just like that. y nos va a dejar así tal y como somos. Let me show you this verse. Déjenme mostrarle este versículo y con eso cerramos. In Revelation 5:9. This is heaven now. En Apocalipsis 5:9. Y este es el cielo, ¿eh? It says, and you and me. This is you and me. Y esto somos usted y yo. This is the church. Esta es la iglesia. And they sang a new song, saying, Thou art worthy to take the book and to open the seals thereof. For thou wast slain and hast redeemed us by God, by the blood of every kindred, Dice, and tongue, and people, and nation. dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos,
porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. It says every tribe and tongue and people and nation. Dice aquí que todo linaje, toda lengua, todo pueblo y nación. Dice aquí que todo linaje, toda lengua, o en inglés dice tribu, lengua, pueblo y nación. That's how it's going to be in heaven. Y así es como va a ser en los cielos. People from different nations. Gente de diferentes naciones. We won't lose our identity. No vamos a perder nuestra identidad. God made us this way. Dios nos hizo así. I love my food. A mí me encanta mi I comida. think it's the Mexican food is the best food in the world. Yo creo que la comida mexicana es la mejor del How mundo. many agree? ¿Cuántos de aquí están de acuerdo en eso? Nomás somos tres. Just a few. It says here, every nation, Dice aquí que toda nación, every tribe, toda, en inglés dice toda tribu, tongue, lengua, people gente are going to be in heaven. va a estar en los cielos. That means we're going to worship with the Chinese Christians, with the Russian Christians, with the African Christians, with we'll all be together. Eso quiere decir que nosotros vamos a estar adorando con los chinos cristianos, con los rusos cristianos, con los cristianos africanos. Todos vamos a estar juntos. Every tongue, every tribe, every people. Toda lengua, toda tribu, toda gente. Wow, God loves diversity. Dios ama la diversidad. That's why Paul said, Por eso es que Pablo dijo, receive one another. recibíos los unos a los otros. Respect other people. Respete a otra gente. Respect other cultures. Respete otras culturas. I don't care if they're from South America, Central America. No me importa si son de Sudamérica o de Centroamérica. Respect. Respete. I don't care if they're from Europe, No me importa si son de Europa, the Middle East, del Medio Oriente, and their culture is different. y su cultura es diferente. Paul says, receive them, accept them. Pablo dice, recíbeles, acéptales. Wow, that's the answer to racism. Esa es la respuesta al I'm racismo. going to ask the team to come. Voy a pedir al grupo que pase. This is the answer. Esta es la respuesta. If Jesus was able to go to Samaria Si Jesús pudo ir a Samaria and reach that woman, y alcanzar a esa mujer it was a different race. que era de una raza diferente, You and I can do the same. usted y yo podemos hacer lo mismo. Soy mexicano y soy orgulloso. I'm a Mexican and I'm proud. Y el que es de Guatemala, pues no me llega. And those from Guatemala, you know, they're not even close to me. Racism. Racismo It's not of God. no proviene de Dios. It's not of God. No proviene de Dios. I want you to stand. Yo quiero que se ponga de pie. Let's pray. Vamos a orar. Jesus is the answer. Jesús es la respuesta. There was a black pastor Había un pastor negro who stood up against racism. que vino en contra del racismo.
and he made a big difference. y marcó una gran diferencia. He stood up against racism in the 60s when it was powerful. En los 60, él se levantó en contra del racismo cuando el racismo era muy poderoso. He was a pastor. Y era un pastor. His name was Dr. Martin Luther King. Y su nombre era el doctor Martin Luther King. It was the church that made an impact. Y fue la iglesia la que hizo el impacto. You realize the power of the church. Se da cuenta del poder de la iglesia. If the church can just embrace this Si la iglesia pudiera abrazar esto and stand together, y juntamente ponerse de pie, racism would be gone. el racismo ya no existiría. It was the church that made a difference. Fue la iglesia que marcó la In the diferencia 60s. en los 60. Let's worship with the song and we'll close. Vamos a adorar con esta canción. Just close your eyes there. Solo cierre sus ojos ahí donde se encuentra. Yes, levanta su voz. Worship you, Lord. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos, Jesús. Just breathe something else that'll bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. Search would seem but alone.
necesidad. Oh, we call out to the God of heaven, Señor, clamamos al Dios de los cielos, the God who moves mountains, el Dios que mueve the montañas, God of Abraham, Isaac, and Jacob. Dios de Abraham, Isaac y Jacob. You are our healer. Tú eres el sanador, You are our deliverer. tú eres nuestro libertador. Thank you, Lord, for your power and your love. Gracias, Dios, por tu poder y amor. You are our refuge. Tú eres nuestro You refugio. are our strong Tú tower. eres nuestra torre fuerte. You are our deliverer. Eres nuestro libertador. There is none like you. No hay nadie como tú. Move this morning Señor, muévete en esta in the mañana power of your a Spirit. través del poder de tu Espíritu. It's not by might No es por mis fuerzas, or power, por poder, but it's by your pero Spirit. es por tu Espíritu. Where Jesus is at, Donde está Jesús, where His presence is donde at, su presencia está, there is liberty. ahí hay